7:20 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida a este espacio a Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia, economista. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos para todos. Gracias nuevamente. Queremos analizar esta venta de energía por parte de Colombia a nuestro país en esta crisis energética que estamos afrontando. La situación para ustedes allá tampoco es sencilla, está complicada de hecho, y por eso quiero empezar preguntándole qué tan real es que Colombia sí nos pueda vender energía este mes, que es al menos lo que se nos ha dicho acá en Ecuador, se mantiene como una opción latente. Pues mira, yo creo que va a depender mucho efectivamente de qué tantas lluvias tengamos nosotros en los próximos días. ¿Qué nos ha sucedido a nosotros? Al igual que ustedes, pues sufrimos un fenómeno del Niño que arrancó el año pasado y que continúa en el primer semestre de este año. Y en ese orden de ideas, pues lo que nos sucedió es que en el mes de abril llegamos al nivel más bajo histórico que hayan presentado nuestros embalses. Llegamos a un nivel del 28% agregado nacional, lo cual nunca se ha presentado en los últimos 30 años de Colombia, en la historia reciente pues nuestra. En ese orden de ideas lo que comenzó es una recuperación de los embalses después de eso. Llegaron ciertas lluvias en los meses de mayo, junio y algo julio, y con eso comenzamos a recuperar el embalse. Llegamos a un nivel más o menos del 59%, pero lamentablemente los meses de agosto, septiembre, octubre volvieron a secarse. Nos está lloviendo y nos está llegando agua a los embalses más o menos a un 55% de lo que históricamente debería estar llegando para la época. Por eso la decisión de Colombia hace 2 meses fue suspender exportaciones, generar con mucho más térmica. Estamos generando más o menos entre el 40 y el 45% del total de lo que consumimos en Colombia lo estamos generando con generación térmica. Y por esto digamos que hemos sido capaces de medio aguantar el nivel del embalse, pero seguimos estando por debajo de lo que esperamos. Nuestro ideal es llegar a diciembre con un nivel de embalse del 67% y hoy en día estamos en un 56%. Entonces seguimos estando por debajo de esa meta. Y lo que esperamos, como te digo, es que llueva para poder comenzar a hacer y retomar las ventas de energía a Ecuador. Pero eso quiere decir que hoy por hoy, entonces, la situación no es que ha mejorado sustancialmente, siguen dependiendo de las lluvias, y ese panorama de cuando el gobierno colombiano decidió suspender la venta de energía a Ecuador no ha cambiado mucho como para poder pensar que en las próximas semanas a lo mejor pudiéramos retomar esta relación de compra-venta. Sí, digamos que la única ventana que veo, bueno, hay 2 cosas. Uno, que retornen las lluvias fuertes, y 2, es que algunos embalses nuestros que no tienen tanta capacidad de almacenamiento ya se están llenando. Pues cuando eso sucede, la térmica que estamos utilizando comienza a apagarse. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Si mañana dice el operador del sistema, mire, necesitamos 100 gigas térmicos, necesitamos más o menos el 45% térmico para mañana. Cuando entra a operar el sistema hoy, se da cuenta que esos embalses ya están prontos, digamos, a botar agua y comienza a apagar térmicas. Entonces, digamos que esa forma de prender y apagar nuestras térmicas tampoco funciona muy bien. Y eso sería también como una oportunidad para decir, mire, deje las térmicas prendidas, deje que sigan andando, pero esa energía excedentaria mándela a Ecuador, expórtela a Ecuador. O sea, que Ecuador sirva como un medio un pulmón para poder no apagar las térmicas, porque como te digo, eso también desgasta las máquinas y con nosotros pues todavía nos faltan enfrentarnos al verano normal en Colombia, que va del mes de diciembre al mes de marzo. Entonces necesitamos tener las térmicas todavía muy bien, y esa es la preocupación que tenemos. Entonces esa sería otra ventana de oportunidad, que utilicemos la térmica, no la apaguemos, que son básicamente algunas térmicas, y que digamos que algunas de ellas que podrían exportarle a Ecuador, las mantengamos prendidas y podamos continuar con esa exportación. Economista, pero de configurarse ese escenario, ¿estarían en capacidad quizás de poder venderle al Ecuador 200, 300 megavatios, que es a lo que nuestro país le estaría apostando? Sí, digamos que ustedes saben, pues la línea de conexión con Colombia tiene más o menos esa capacidad, unos 300, 350 megavatios de capacidad. Lo que nosotros podríamos hacer es eso, 2 plantas térmicas, digamos, que están en la región del Valle, que son como las más cercanas, digamos, al enlace con Ecuador. Son las que podrían vender esa energía. Esas 2 plantas tienen una capacidad cercana a los 500 megavatios. Entonces, como te digo, es que esas plantas no se apaguen, sino que continúen funcionando. Y hay algunas plantas más, digamos, que han también manifestado su interés. Alguna como Termocartagena ha dicho también, a mí me interesaría mantenerme prendido, que no me apaguen para volver a arrancar, sino que me mantengan prendido. Entonces, eso, como te digo, mantener las térmicas prendidas nos podría servir para no adelantar mantenimientos en nuestro país, y además para ayudarles a ustedes por el otro lado. ¿Y cuáles serían entonces las empresas quizás más opcionadas para poder vendernos esa energía dentro de un corto plazo? Esto si es que también las condiciones climáticas mejoran y llueve, pues como ustedes esperan también en Colombia.
Yo entiendo que hay algunos comercializadores de energía en Colombia que ya se han acercado a Ecuador a ofrecer, digamos, energía, pero no creo que ellos solos puedan, porque, pues, como te digo, son comercializadores que lo que hacen es comprarle energía a un generador para venderle a Ecuador o a un cliente final. Yo te diría que también, pues, hay algunos generadores que han manifestado interés. Estas dos plantas del Valle han manifestado interés, Termovalle y Termoencali. Otra planta térmica también ha manifestado interés, como es Termocartagena. Enel incluso también ha tenido algunos acercamientos, entendemos nosotros, con el gobierno de Ecuador. Entonces hay varias empresas que pueden tener cierto interés, pues obviamente, como te digo, para seguir brindando esta energía a Ecuador. Pero usted ha hecho una diferencia, ha mencionado a empresas comercializadoras, como si no me equivoco es AID, que ha mostrado su interés, que ya ha tenido, dicen ellos, incluso conversaciones avanzadas con el gobierno ecuatoriano, pero ha hablado también de generadoras. Es decir, la comercializadora vendría a ser como un intermediario y eso pudiera encarecernos el valor del kilovatio, del megavatio, perdón, o sea, hacernos más caro esta compra de energía. No necesariamente porque depende de qué portafolio de compras de energía tenga ese comercializador. Si tiene, digamos, y representa energía también con hidráulicas, pues obviamente no necesariamente va a ser tan costosa la energía. Pero pues, como te digo, habría que definir ya varias cosas del punto de vista regulatorio primero, porque ustedes saben, nosotros intercambiamos energía con Ecuador sistema a sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que si Colombia tiene un precio más bajo que Ecuador, nosotros le vendemos a ustedes de sistema a sistema y viceversa. Si el precio es más alto en Colombia, ustedes nos venden a nosotros. Ya las relaciones bilaterales necesitan un ajuste desde el punto de vista regulatorio y pues suspender esa relación bilateral entre los dos países. Entonces, pues eso es algo que todavía nuestra Comisión de Regulación no lo ha puesto a consideración y no lo ha, digamos, expresado a través de una consulta a los interesados. Y pues estaríamos ahí a la espera de. Entonces, esa es más o menos como la forma en la cual se daría esa venta. Economistas, si el escenario mejora, igual esta decisión pasa por el gobierno colombiano. Hasta hace unos días atrás, pocos días, en medio de la COP, el ministro de Energía colombiano decía que por ahora no lo pueden hacer, pero también se habló de la necesidad de una regulación. ¿Eso pudiera tomar tiempo? ¿Cuánto tiempo quizás? O sea, ¿cómo puede proyectar eso el escenario? ¿No? Ecuador también tenía que trabajar en una regulación, no lo hizo en 5 días, pero del lado de Colombia, pues no sabemos quizás cuánto pudiera conllevar todo eso. Sí, digamos, yo no te podría decir y con toda claridad cuándo el gobierno podría evaluarlo. Yo creo que el gobierno debe considerar dos cosas. Uno, la recomendación del administrador del sistema nuestro, que es XM, que es el que tiene, digamos, como el detalle de las cifras para decir, mire, gobierno, ya podemos comenzar a venderle a Ecuador, no. Y dos, pues obviamente el gobierno tiene que tomar una decisión y es o hace el ajuste para que haya unas relaciones de compra directa, es decir, bilaterales entre empresas ecuatorianas y entre empresas colombianas, o mantenemos el esquema que tenemos y le seguimos vendiendo bajo la modalidad que hemos venido haciendo los últimos 20 años de ese intercambio sistema a sistema. Pero como te digo, el gobierno no ha manifestado nada, la Comisión de Regulación no lo ha dicho nada y pues normalmente una consulta, una regulación de la Comisión tiene que tener una consulta y eso pues tarda días, eso no es tan expedito, digámoslo así. Y quisiera aprovechar esta oportunidad también para que quizás usted nos pueda explicar, a diferencia de Ecuador, que hemos pasado por cortes de energía de 14 horas, 10 horas, actualmente tenemos 6 horas diarias sin luz. Claro, se habla de una sequía que ha afectado a los países de la región, pero vemos que nuestros vecinos, como ustedes, por ejemplo, no tienen esta suspensión del servicio eléctrico. Esto pasa netamente por esta participación también del sector privado, de tener un modelo que da cabida a eso y no más bien todo monopolizado en manos del Estado. Pues mira, yo creo que sí, es decir, Colombia ha sido un país que ha tomado unas decisiones porque sufrió un racionamiento muy largo entre los años 91 y 92. Nosotros estuvimos apagados casi 16, 18 meses durante esos 2 años y obviamente eso tuvo un impacto muy grande desde el punto de vista económico. Entonces, desde nuestra Constitución del 91 y posteriormente desarrollos de leyes como la 142 y la 143, lo que buscó fue, oiga, mire, si efectivamente el Estado es el último responsable de prestar los servicios públicos, servicios en salud también, por ejemplo, pero esa Constitución permitió el ingreso de agentes privados a los sistemas de servicios públicos. En ese orden de ideas, estas leyes lo que hicieron fue trazar el camino y decirle al gobierno, oiga, mire, su función ya no es ser el inversionista, ser el que haga las obras, ser el que haga los grandes proyectos. Más bien deje que el sector privado entre dentro del sistema.
¿Por qué? Porque en ese momento nosotros teníamos, dentro del total de la deuda que tenía Colombia, frente a de la deuda que tenía nacional y extranjera, el 40% pesaba el sector eléctrico y era demasiado desgastante que el gobierno central siguiera teniendo esos desgastes. Entonces, esa fue la decisión y desde ese momento pues, el sector privado comenzó a ingresar. Obviamente algunas empresas se mantuvieron, el Estado fue saliendo poco a poco de ellas, pero por ejemplo empresas municipales aún se mantienen, caso EPM, caso en Cali, son empresas que aún se mantienen, caso por ejemplo Enel en Bogotá sigue siendo una alianza entre el sector público y sector privado. Entonces se mantuvo la participación, pero se le dio mucha cabida y mucho juego al sector privado. Entonces, ¿eso qué hizo? Que al haber competencia entre privado y público, el público tuviera que adaptarse también para poder responder a esa competencia. Y hoy en día, pues lo que tenemos nosotros son unas plantas, por ejemplo, tanto hidráulicas como térmicas, que lo que hacen es garantizar la confiabilidad 24/7. Y en los últimos 30 años, pues Colombia ha pasado por 4 grandes fenómenos del Niño muy fuertes y no nos hemos apagado gracias, digamos, a ese esquema que ha funcionado relativamente bien. Es bueno conocer lo que ha funcionado en países tan cercanos. Quiero agradecerle también, economista, que haya estado esta mañana con nosotros analizando esta posibilidad de venta de energía nuevamente por parte de Colombia a Ecuador. Que tenga un buen día. A ustedes, muchas gracias, muy amable. Gracias nuevamente.